Muy bien, vamos a conversar, como lo hemos anunciado, con el doctor César Bazán Naveda, abogado, fundador del partido político Perú Construye, y disculpen que lo vuelva a decir, mi profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo está, doctor Bazán? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para usted y toda su teleaudiencia. Bueno, la última vez que conversamos, usted tenía su propio análisis, digamos, distinto al mío, pero sostenía que el status quo en ese momento debía mantenerse. Estaba el señor Merino en la jefatura del Estado y habían protestas en las calles, se iban sumando los jóvenes, no sabíamos lo que se nos venía, que llegó el 14 con un saldo trágico de 2 jóvenes fallecidos y al final el señor Merino, después de 6 días de gobierno, creo, tuvo que irse él con su gabinete ministerial y elegir el Congreso a otro jefe de Estado. ¿Qué impresión tiene de ese capítulo para luego entrar ya al tema de fondo, que me parece que es esta situación de desgobierno que estamos viviendo? Bueno, tal parece que el señor Merino, en ese momento presidente de la República, manejó mal las cosas, no dio un buen mensaje, no tranquilizó a la sociedad y por lo tanto las cosas se le fueron viniendo. Después, declaraciones muy infelices, lamentablemente, de su primer ministro. Llamo al presidente y no me contesta. Parecía que era un caos total y se vino lo que se vino, originado, por supuesto, por la misma administración que no supo dar señales claras. Bueno, se cambió. El mismo Congreso que decían que estaba deslegitimado para elegir a Merino, también igualmente deslegitimado, si es que esa era la palabra, ha elegido a Sagasti. Sin embargo, las reacciones han sido distintas. Para uno era deslegitimado y para el otro no. No importa, en ambos casos es constitucional porque es al Congreso de la República a quien le correspondía asumir la presidencia de la República. En este caso, el presidente fue Sagasti en esta oportunidad y a él le corresponde. Por supuesto que él tiene que estar consciente que es un gobierno de salida, es un gobierno que solamente viene a apagar las luces y a cerrar la puerta. Parece que ahí sí está un poco desenfocado porque dio mensajes como si fuera a gobernar durante 5 años más, a tratar de hacer cosas, cuando en realidad lo único que tiene que hacer son 3 cosas. 1, garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes y la entrega de cargo. 2, enfrentar a la pandemia. Y 3, dar estabilidad y tranquilidad al pueblo para llegar nosotros al 2021 y sea el nuevo presidente quien asuma las funciones y el gobierno por 5 años. O sea, no debió mover un dedo en relación con la policía, que ese fue un error, digamos. No, a ver, creo que nadie está en desacuerdo en que los corruptos tienen que salir. Estén entre los civiles, estén en la policía, estén en las Fuerzas Armadas, estén en el Congreso, estén en la misma Presidencia de la República, ellos tienen que salir. Pero hay instituciones, el Congreso es una institución, la Presidencia de la República es una institución, las Fuerzas Armadas es una institución, la Policía es una institución, el Tribunal Constitucional es una institución. Las instituciones no se manchan, las instituciones deben mantenerse. Aquellos que las han manchado, esos son los que tienen que salir. Y lamentablemente el presidente dio un mal mensaje de entrada. Empezó hablando de la policía como institución sin distinguir a los malos policías que eran aquellos que hubieran tenido que ser procesados y que tienen que ser procesados de todas maneras. Y esa salida de 18 generales en realidad estaba en contra del reglamento y la ley que establece que el presidente tiene que escoger entre los 3 tenientes generales más antiguos. Bueno, aunque eso es subjetivo, pero sí me acuerdo que cuando se retiran a estos generales, el presidente dice, no sé si equivocado o no, dice, no lo dijo exactamente, pero dio a entender, justos pagan por pecadores. Peor mensaje, porque eso está diciendo que de todas maneras hay injusticia en su gobierno. Y ya empezó mal. Entonces, él debe dar un mensaje de estabilidad. Si tenía que tomarse 10 o 15 días para sacar a todos esos generales, ha debido tomárselos. Pero ahora, ¿qué tiene? Una policía debilitada. Una policía... Algunos dicen, hoy lo escuché, una policía empoderada.
más bien al revés, una policía debilitada, porque ellos saben que tienen que cumplir una función, que tienen que poner orden, y sin embargo jamás se atreverían a poner orden porque mañana dirían que ellos se han excedido en el abuso, abusando de sus funciones. Entonces, ¿qué haría yo si fuera el coronel o el general de la policía? Deme mis órdenes por escrito. Usted quiere que ponga orden, deme las órdenes por escrito. Y si usted me da por escrito, lo hago. Y en estas cosas no se puede estar dando ese tipo de órdenes por escrito porque en la movilización social hace que las decisiones tengan que tomarse rápidamente. Otra cosa que dijo el presidente, que también puede estar errado, usted hablaba hace ratito de legitimidad. Él dijo hace unos días nada más, yo soy consciente que no tengo legitimidad y como no la tengo, no puedo hacer todas las cosas que quisiera. Bueno, él no ha sido elegido para ser presidente. Sin embargo, él sí es presidente porque el Congreso lo ha designado y porque la Constitución así lo señala. Entonces, él tiene autoridad, tiene legitimidad desde el punto de vista legal. No debe disminuirse ni sentirse disminuido. Debe tomar las decisiones que correspondan, pero no debe pretender hacer más de lo que puede hacer. Lo único que dije debe hacer es tranquilizar a la población, generar el ambiente de tranquilidad para que haya elecciones y ver cómo se enfrenta la pandemia. Muy bien, no lloremos sobre la leche derramada, no lo digo por usted, sino por quienes incluso yo mismo opinamos, etcétera, sobre esta situación. ¿Qué debiera hacer ahora el gobierno en estas circunstancias, en que ya se cometieron errores o no, pero estamos como estamos? ¿Qué plantearía usted como una solución concreta? Bueno, si estuviéramos en el gobierno tendría en primer lugar que hablar directamente con todos los altos mandos de la policía, porque aquí se trata de hacer que cada institución cumpla con su función, pero dándole las seguridades a cada uno que si va a actuar de la manera correcta, entonces tendrá todo el apoyo del Estado, porque ellos son parte del Estado y parte de la administración. Borrar ese pie izquierdo con el cual entró y tratar de conciliar las cosas. Una vez conciliado el tema con la policía, ya viene el otro asunto que es el control social. El control social significaría entonces hablar con estas instituciones que están en este momento en huelga, bloqueando carreteras, bloqueando calles y generando problemas al por mayor. Ya van 5 días, ¿eh? Sí, y esto ya está previsto en la ley. Recuerdo en el tiempo de Alan García también hubo este tipo de marchas y salió una ley tipificando a estas actuaciones como un delito grave. Un ratito, profesor. Sí. Le voy a pedir a producción a ver si podemos entrar con el doctor Cristian Tamayo, abogado laboralista, para que justo nos explique ese tema y me avisan en producción si lo tenemos para, digamos, escuchar solamente esa apreciación. Porque yo tenía la impresión que en el tema de las protestas sociales no se incurría en delito, pero usted me dice que sí. Sí, claro. En la época estaba Jorge del Castillo, si no, mal no recuerdo, y se empezaron a hacer unas marchas y murió gente. Entonces salió una ley tipificando que todas aquellas personas que realizan estos actos de bloqueo de pistas, carreteras, calles, y si se origina algún accidente, se origina algún muerto o algún herido, ellos son responsables y directamente en materia penal. Entonces sí están cometiendo un delito. Sí están cometiendo un delito. No se equivocó entonces el señor Sagasti cuando dijo eso. No, por supuesto que no está equivocado. Él lo que tiene que hacer ahora es procurar que las normas se puedan cumplir y para eso tienen que estar en armonía con aquellos que tienen que hacer cumplir las normas. En este caso la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, quien quiera que esté dentro de sus atribuciones el poderlo hacer. Entonces, esa es la actividad que el presidente debe realizar y con eso se tranquilizaría una parte. La otra parte, como digo, es la parte social. Entonces, ahí es cuestión de conversar con aquellos que están metidos en el problema siempre y cuando depongan esa conducta, porque no podemos tratar con gente que está cometiendo delito. Entonces, si quieren ustedes sentarse a conversar, primero depongan su conducta, de lo contrario se les tratará como se trata a cualquier persona que está cometiendo un delito. Y ahí estarían actuando justo con todo el peso que corresponde a la ley. Yo digo lo siguiente, si como dice usted,
es un delito y no se ha equivocado Sagasti, ¿por qué estamos esperando tantos días? Y ahora se suma lo de la carretera central. Y se está sumando lo de la carretera al norte y se sumarán otras más, porque como ven que hay debilidad, entonces todo el mundo aprovecha para en río revuelto pescar algo. El presidente no puede hacer mucho porque hasta ahora no reconoce que cometió un error, o por lo menos da señales claras de enmendar aquellas cosas que no hizo bien. No digo que regresen los generales, eso ya lo dirá el Poder Judicial si es que ellos interponen su demanda, pero a los demás tiene que asegurarles que si ellos salen a cumplir su función y a poner orden, no van a ser procesados. Mire usted, una de las garantías que nos podía permitir a nosotros pensar que la policía puede enfrentarse con delincuentes asaltando es que antes a un policía que hacía uso de su arma, ¿no? se le investigaba como si él hubiera sido aquel que mató voluntariamente a un delincuente que estaba robando a otro. Y también se promulgó una ley que el policía no era responsable si en el uso de su arma de reglamento el supuesto delincuente terminaba herido o muerto. Y eso les dio tranquilidad. Claro, ahora no se sabe, porque ¿qué va a pasar? Ha muerto una persona también en el norte y lo primero que han dicho, el responsable es la policía. Jorge Muñoz, sí. Sí, ha fallecido, dice que 19 años. 19 años de un balazo en la cabeza. Todavía no hay investigación al respecto y sin embargo lo primero que hicieron fue acusar a la policía. Entonces, ¿qué policía va a atreverse a salir a enfrentar a siquiera a un delincuente, así lo esté asaltando en la puerta de su casa? A defender si es que después, si se produce una balacera y alguien muere, de inmediato le van a echar la culpa. Entonces hay que darle las seguridades necesarias, no solamente al policía, sino a toda la institución y a todas las instituciones para que todos cumplan conforme a la Constitución las normas que le corresponden. ¿No estaría usted de acuerdo con que el gobierno haga uso de la Fuerza Armada en las carreteras? Es que la Fuerza Armada viene con otro papel. Y ellos sí van a tener que disparar indiscriminadamente por una razón muy simple. Están preparados para eso, están preparados para una guerra. Y esto no es una guerra interna, esto es solamente la actitud que debe realizar la policía en el cumplimiento de su función. Entonces hay que armonizar primero a la policía. Y por otro lado, también si yo fuera un miembro de la Fuerza Armada o el comandante general diría, también deben las órdenes por escrito, porque mañana mi gente mata y a nosotros nos van a meter presos y van a decir que todos somos represores. Así que denme las órdenes por escrito. Y se quiebra todo el principio de autoridad, porque el primero que está quebrando es el que da las órdenes, quien después no sabe sustentarlas. No te estoy diciendo que el señor presidente esté dando las órdenes, es que institucionalmente, así sea el anterior presidente o los anteriores presidentes dieron las órdenes y la institucionalidad tiene que mantenerse. Entonces, denle seguridad a todas las instituciones, denle la seguridad a cada uno de los que tienen que ejercer su papel y después de eso exíjanle el cumplimiento. Muy bien. Es una larga agonía, doctor. Tenemos que esperar hasta el 11 de abril para elegir a nuestras autoridades. Y ya por ahí alguien ha dicho, ¿por qué no plantear el adelanto de elecciones? ¿Eso está tirado por los cabellos? ¿Tiene algún sustento? ¿Qué le parece eso? Técnicamente no es posible ya porque ya hay una convocatoria. Habría que desconvocar a esas elecciones para convocar a unas nuevas, adelantándolo. Eso por un lado. ¿Y qué beneficio nos traería? Si hasta este momento no vemos quiénes son los candidatos a la presidencia de la República, no tenemos las cosas claras y hacer una campaña que en un mes para elegir exactamente igual como elegimos anteriormente, es decir, mal, lo apurado sale mal. No tenemos que apurarnos en este momento, lo que necesitamos es darle tranquilidad al pueblo. Tranquilidad para que usted y yo y todos los televidentes podamos vivir tranquilos. Dentro de poco se va a producir, ojalá que no, un desabastecimiento en Lima. Y esto va a generar, no solamente en Lima, sino en todas las provincias que estén afectadas, angustia del pueblo. ¿Y hacia dónde nos lleva la angustia? ¿Al terror? ¿A volver a los momentos de zozobra cuando no había para comer y tenemos que pelearnos entre nosotros para ver qué cosa podemos llevar a nuestras casas? No, ese no es el camino. Muy bien. No hay que apurarse. Doctor Bazán, un ratito vamos a conversar con el doctor Cristian Tamayo, él es abogado laboralista. Doctor Tamayo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿qué tal?
Sáquenos bueno, sáqueme a mí, porque el doctor Bazán lo tiene claro. De una duda, sáqueme, por favor. Los protestantes, aparentemente eso se hizo en el gobierno de Alan García, los protestantes si ocupan las carreteras y hacen el bloqueo que estamos viendo, por ejemplo, en la Panamericana Sur, en la Norte, en la carretera central, ¿están incurriendo en un delito? Bueno, sí, el realizar ese tipo de manifestaciones que no son pacíficas, que ya atentan contra el orden público y afectan a terceras personas, sí, definitivamente pueden calzar, digamos, dentro del ámbito delictivo, ¿no? Eso sí siempre es correcto, esa apreciación. Ahora, mi pregunta, ya esto no es un tema técnico, sino un análisis, digamos, de usted, si fuera tan amable. En ese contexto, ¿por qué estamos, bueno, no nosotros, sino quienes administran el Estado, por qué esperan tantos días para actuar si estamos, digamos, claros que están cometiendo delito al cerrar las carreteras que nos están creando un tremendo problema, no a un grupo de peruanos, sino al país en general? Bueno, yo creo que definitivamente eso tiene que ver con el impacto de cómo se ha manejado hasta la fecha las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, las anteriores manifestaciones fueron pacíficas y hubo una represión muy desproporcionada. En cambio, acá sí ya no es una manifestación pacífica y cuando sí debería actuar la policía oportunamente, no lo ha hecho. Digamos que acá yo creo que es un error de estrategia por parte de las personas que están dirigiendo este operativo, ¿no? De la policía, ¿no? Con el debido respeto que se merecen los agentes policiales, claro. Pero parece que las cabezas de este operativo no están siendo digamos, lo suficientemente inteligentes, permito decir eso, para poder manejar esta situación, ¿no? Doctor Tamayo, más o menos, ¿podría contarnos algunos detalles, algunos nada más, de cómo es que en el gobierno de García se decidió de que esto de bloquear las carreteras era un delito, por favor? Sí, lo que sucede es que hubo muchas manifestaciones, o sea, contextualmente hubo demasiadas manifestaciones a raíz del Baguazo y todo lo que pasó, lamentablemente, digamos, en el gobierno del señor García. Lo que sí es correcto es que la policía sí tiene que restablecer el orden. Eso sí, creo que toda persona con sentido común debe aceptarlo. Y también toda persona con sentido común tiene que aceptar las protestas, que es un ejercicio legítimo, no estamos en contra de las protestas, pero que tienen que ser pacíficas. Se está mal acostumbrando a la población a reclamar violentamente para obtener un beneficio, lo cual obviamente genera un nefasto precedente, ¿no? Entonces, y eso no se debe permitir. Yo creo que acá nuestras autoridades tienen que poner orden de la mejor forma posible, sin recurrir a la violencia tampoco, y despejar estas zonas para el libre desarrollo y tránsito de las demás personas. Hay muchas personas afectadas, muchos, no solamente personas naturales, sino también empresarios que vemos varados en la televisión, muchos productos de ellos que se están malogrando, ¿no? Producto de esta situación lamentable. Muy bien, aclárenos, ¿esto fue un decreto de García o el gobierno de García promovió en el Congreso un proyecto de ley? Cuéntenos, por favor. Si mal no recuerdo, estimado Rodolfo, fue un decreto del Ejecutivo, es decir, el mismo gobierno fue el que impulsó este tipo de regulación. Bueno, para concluir la conversación, doctor Cristian Tamayo, ya no es solamente el caso de los trabajadores agrícolas, sino también los trabajadores de DOIRAM. Pero ayer le escuché a Rosa María Palacios que todos tenemos nuestra forma de mirar las cosas y nuestros intereses, doctor Tamayo, usted lo sabe, pero ella decía que el 96% de los trabajadores agrícolas eran informales y que las protestas que se estaban desarrollando en la Panamericana Sur y en la Norte era, digamos, de ese 4% de formales. ¿Es así un poco la figura? No, porque la ley de promoción agraria es aplicable a todos los trabajadores, seas pequeño, mediano o gran empresario. Y definitivamente esta ley de promoción que en un inicio era temporal, que nació temporal a inicios de los 2000, ya digamos con el paso del tiempo pasado ya 20 años y se ha extendido hasta el 2031, digamos con algunos matices recientemente aprobados a finales del año pasado, con un decreto de urgencia por el expresidente Vizcarra, donde se establecía ciertos mecanismos de equiparación con el régimen laboral general, ¿no? Sobre todo el tema de las ETS, las vacaciones, ¿no? Pero lamento esa
esa estadística que entiendo, no, que he podido escuchar, sí, pero no ha citado una base, no ha citado al INEI, no ha citado al ENAO, ni digamos un organismo serio que establece ese porcentaje, ¿no? Sí es verdad que la gran mayoría de personas que están fuera del régimen, inclusive laboral agravio, son informales. Y eso sí, digamos, ahí sí podríamos decir que es el sector, pues, de micro o pequeña empresa, o inclusive los informales, que ni siquiera que son personas naturales que se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Eso sí es verdad. Pero... Sí, siga. Sí, pero digamos, de ahí generalizar que solamente son los informales o es un 4%, dudo mucho eso, ¿no? O sea, me permito dudar. Para terminar, una respuesta rápida, porque tenemos que ir a la pausa y por lo tanto concluir la entrevista. Es verdad que el señor García ya se fue de este mundo, pero me acuerdo que en su campaña, y ese es un problema creo grave en el sector de los trabajadores agrícolas, hablaba de desaparecer las services y ahora, por ejemplo, queda claro cómo han prostituido, disculpando la expresión, este tema de la service, introduciéndola en el régimen laboral de los trabajadores agrícolas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que las service, que son una forma de intermediación laboral, digamos, es una forma de triangular la relación laboral, ¿no? Ya no trabajas directamente para la empresa, digamos, importante, sino para una empresa que se dedica a brindar un servicio complementario, un servicio temporal, un servicio especializado. ¿Y qué es lo que sucede con algunas services? Porque no todas las services son así. Con algunas services, pues, obviamente no cumplen las obligaciones laborales. Y acá se genera, obviamente, el malestar comprensible de los trabajadores que ven cómo a través de esta triangulación innecesaria en muchos casos y fraudulentas en otros, ven mermados sus derechos laborales, ¿no? En ese sentido, sí, toda service que incumpla los beneficios laborales, las obligaciones laborales, pues deben estar proscritas, definitivamente. Doctor Tamayo, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Raúl. Muy gentil. Ha sido el doctor Cristian Tamayo, abogado laboralista. Nos vamos a una breve pausa y seguimos conversando con el doctor César Bazán Naveda. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos entonces aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Antes de reanudar la conversación con el doctor César Bazán Naveda, nos dicen que estamos contactados ya con el gobernador de la región La Libertad, don Manuel Yempén. Don Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Raúl. Qué gusto saludarte. El gusto es nuestro, don Manuel. Nos gustaría que nos dé una impresión general respecto de lo que está pasando con este asunto de la Panamericana Norte y los bloqueos de parte de los trabajadores agrícolas, por favor. Sí, nosotros tuvimos conocimiento. ¿Me estás escuchando bien? Lamentablemente lo estamos escuchando entrecortado. A ver si mejoramos, por favor, la participación del gobernador de la región La Libertad. Adelante, siga usted. El día de ayer nosotros tuvimos comunicación de la Policía Nacional del Perú que se había iniciado una protesta de los trabajadores del sector agrario
y que se habían instalado en 5 puntos de la carretera panamericana comprendida entre Chimbote y Virú. Y a medida que pasaban las horas se iba incrementando el número de protestantes allí y a mediodía tuvimos conocimiento de un fallecido, el joven Jorge Muñoz Jiménez. Inmediatamente yo convoqué a una reunión de las principales autoridades de la región, entre ellos el general Toledo, jefe de la Policía Nacional del Perú, al defensor del pueblo, a la señorita prefecta de la región La Libertad y a los gerentes regionales de empleo, de trabajo y de agricultura. Y con ellos estuvimos analizando toda la situación y las medidas a tomar. Primero, el general Toledo informó que él había dado la instrucción expresa de que ningún efectivo de la Policía Nacional del Perú porte arma de fuego ni hagan uso de estas armas. Y nosotros estamos esperando, hoy día nos dicen que a mediodía estaría llegando el informe de la autopsia que se le ha hecho al fallecido. En la noche se tuvo dificultades para poder recoger el cadáver. La fiscal tenía muchos inconvenientes para poder hacerse presente allá. Y felizmente después, ya en coordinaciones con los dirigentes y los familiares, se trajo a Trujillo para practicar el protocolo respectivo. Nosotros, apenas tengamos conocimiento, vamos a informar a la colectividad el resultado de esta autopsia. Muy bien. Lo que sí es que también un acuerdo que nosotros tomamos era decirle a todos los hermanos trabajadores del sector agrario que el gobierno regional se ofrecía como un intermediario, y desde anoche estoy invocando a la presidencia del Consejo de Ministros para que una comisión de alto nivel, que debe de estar conformada por el ministro de Agricultura y de Trabajo, se haga presente acá en la ciudad de Virú o Trujillo. ¿No hay respuesta todavía de la presidencia del Consejo de Ministros? Sí, nos acaban de informar de que el ministro de Agricultura y de Trabajo se encuentran en estos momentos casi ya encontrando la solución en la ciudad de Ica, y se espera que esa solución que se encuentre sea satisfactoria para todo el sector agrario del país. Qué bueno, esa es una muy buena noticia. En este momento, más allá de estos diálogos que parece van a tener un final feliz, que Dios quiera que así sea, ¿cómo está la situación en la Panamericana Norte en lo que concierne al trecho de La Libertad, por favor? Sí, aquí, como le decía, son 5 puntos donde ha sido intervenida la carretera panamericana. Y nosotros estamos con una preocupación, porque también estoy pidiendo a la Policía Nacional del Perú para que nos apoye, que queremos dar una ayuda humanitaria, trasladando a todas, especialmente a las personas vulnerables, mayores, adultos mayores, personas gestantes y niños, para poder brindar buses y nosotros lo podamos traer acá a Trujillo. Así es. Y esto, tenemos más de 500 unidades que están retenidas allí. Fíjese. Hay mucha gente que manifiesta no tener ya dinero para seguir comprando sus alimentos y sus artículos de aseo. Indudablemente que estamos viviendo un panorama difícil,
Anoche, como un acuerdo también de esta reunión que tuvimos con las autoridades, invocamos a los dirigentes agrarios para que permitan en la noche el pase de todas las unidades de carga y de transporte. Lamentablemente no fue aceptada esta solicitud y estamos viendo allí con los alcaldes distritales y provincial de Virú para hacer llegar allí alimentos y darle facilidades a las personas que se encuentran ahí retenidas. Muy bien, don Manuel, muchas gracias por esa completa información y seguimos en contacto, muy amable. Muy bien, buenos días. Fuerte abrazo a don Manuel Yempén, gobernador de la región de La Libertad. Nos vamos a un nuevo corte, pero regresamos rapidísimo ya para ahora sí conversar de lleno con el doctor César Bazán en la última parte de nuestro programa. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, estamos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo y estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda. Digamos que en plena entrevista hemos conversado con Cristian Tamayo, abogado laboralista, y hace ratito con Manuel Yempén, gobernador de la región La Libertad. Bueno, tras haberlos escuchado a ambos, doctor Bazán, ¿qué conclusiones podríamos sacar de esta coyuntura complicada que estamos viviendo? Bueno, hay una cosa que ha dicho muy importante el doctor Tamayo. Esta ley fue aprobada como una ley temporal por 2 años, en el año 2000 o 2002 o 2004, algo así ha dicho. La ley Klimper. Sí, y han pasado 18 años y sigue lo que era temporal se ha convertido en definitivo. Debió haberse estudiado una mejor ley, una ley que ya ha superado los problemas del crecimiento inmediato que en ese momento demandaba, garantice la paz social, la tranquilidad y sobre todo la producción, pero con remuneraciones justas, equitativas y de acuerdo con el régimen laboral general. Lamentablemente no ha sucedido. Y este es un problema que entonces venimos arrastrando 15 años, porque una cosa que es muy mala aquí en el Perú es que lo que se hace temporal se convierte en definitivo. Así es. ¿No? Como cuando se rompió un puente en un río, pusieron un puente Bailey que es... se quedó. Y se quedó para siempre. Y esos puentes son solamente temporales para pasar al ejército y después desmantelarlo y llevarlo a otro lado. Y lo dejaron ahí funcionando hasta que se volvió a caer. Bien, esto es lo que nos ha pasado. Se ha dejado funcionando una ley que debía haber sido sustituida y que no lo fue. Y eso no le tocaba a los trabajadores, sino a los políticos. Eso le tocaba a los políticos, al Parlamento, al Ejecutivo, en general a todos aquellos que están involucrados en el gobierno del país. Porque el gobierno no solamente es el poder ejecutivo, el gobierno también es el poder legislativo, porque ellos gobiernan desde su punto establecido por la Constitución y los otros administran de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Así que no hay que lavarse las manos y decir yo ejecutivo te echo la culpa a ti legislativo y el legislativo yo te echo la culpa y te censuro a ti ejecutivo. Los dos son gobierno. Los dos son gobiernos y lamentablemente no hemos aprendido a convivir para gobernar, cada uno haciendo su parte. Un tema acuciante en todo esto, por ejemplo, es la Service. Cómo han malutilizado la Service para explotar a tanto trabajador. Claro, la Service, que también es una solución temporal en algunos casos, se ha vuelto definitiva,
porque en algunas oportunidades algún empresario o el propio Estado tenía que contratar para hacer un puente o una obra específica. Ahí se utilizaba una service para no tener que liquidar a todos los trabajadores y ya está. Pero se volvió definitivo y era la forma de sacarle la vuelta a lo que la ley establece, ¿no? El principio que no debemos seguir usando, echa la ley, echa la trampa, buscaron una forma de hacerle trampa a la ley. Bien, esas malas prácticas son aquellas de las cuales tenemos que liberarnos los peruanos para hacer las cosas siempre bien hechas. Bueno, y entonces vuelvo a lo último que le había planteado. Ya en un contexto que estamos conociendo un poco más ahora con la participación del gobernador de la región La Libertad, aparentemente los diálogos que se están dando en Ica van a acabar con una solución integral en el caso del sector agrícola y todo. Insisto con la interrogante, ¿cómo salir de esta situación? Es verdad que ya aparentemente la estamos haciendo, pero ¿qué otros planteamientos podríamos agregarle a lo que ya se está logrando en el diálogo con los sectores que crean bloqueos en las carreteras? Bueno, hay que seguir dialogando. Hay problemas que tienen solución y hay algunos problemas que van a ser de muy difícil solución. El de la carretera Panamericana Norte y Panamericana Sur ya se van a solucionar conversando. Pero algunos dirán, sí, eso no es muy fresco porque dialogar con quienes están cometiendo delito. Claro, ese es un problema que acabamos de plantear. Y lo primero que se tiene que hacer siempre es decirle, oiga, pongan su actitud para poder conversar. Bien, pero por lo menos ahí se soluciona y eso es lo que esperamos que haya, solución. Lo de Doverran es un asunto un poco más complicado porque eso es una empresa que está en quiebra, que está en liquidación y que hay una ley y se ha seguido todo un procedimiento nacional e internacional para la liquidación. Lamentablemente la empresa propietaria ha hecho todo lo posible para burlar los mandatos de la ley y demorar la liquidación de la empresa. Bueno, pero se le acabó el tiempo. Lo único que hay que hacer ahí es seguir procediendo, pero con mano dura y firme por parte del Estado peruano para que la liquidación se proceda, se vendan los activos, se venda la mina y la mina en manos de otros empresarios que sí sepan cómo manejar el negocio o tengan un mejor interés para hacerlo, hagan que vuelva a funcionar. Pero hay que terminarlo, esto es una agonía, hay que terminarlo para que una vez terminado ese problema pueda surgir la paz ahí y lamentablemente eso sí se ve un poco más lejano. Bien, entonces esto de adelanto de elecciones es descabellado. No es oportuno, no es oportuno, no va a arreglar absolutamente nada porque nos va a hacer que sigamos eligiendo apuradamente autoridades. Y esas elecciones apuradas ya nos han mostrado cómo son. Miren cómo terminamos con el Congreso anterior. Queríamos todos que se vaya, ahora queremos que también se vaya. Porque no pudimos hacer una elección adecuada, apropiada en su momento y por lo tanto estamos sufriendo las consecuencias de habernos apurado. Usted es fundador de una agrupación política y entonces tiene más autoridad incluso para emitir un juicio. ¿Qué le pareció la asistencia de militantes para participar en las elecciones primarias o partidarias del domingo pasado? Uy, lamentablemente es muy pobre, muy, pero muy pobre. El mensaje que nos ha dejado esta asistencia ha sido la mayor parte de los peruanos, el 90 y tantos % de los peruanos no formamos parte de los partidos, no creemos en los partidos y los propios militantes de los partidos le han dicho no creemos en ustedes, porque salvo algún caso, la mayor parte es el 60% de los militantes de cada partido que no ha ido a votar. Es decir, no se sienten identificados por su propio partido. Es un mal mensaje para el Perú, creo que es un mal mensaje para los propios partidos y esperamos que de aquí en adelante la mística en los partidos, la ideología, el pensamiento firme y sobre todo el ejemplo de honorabilidad y honradez haga que el pueblo recupere la confianza en sus partidos. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Sí, gracias a usted. Gracias al doctor César Bazán Naveda, abogado, fundador del partido político Perú Construye.